Viernes, cuarta semana del tiempo ordinario. Los poderosos acallan las voces proféticas. Marcos 6, del 14 al 29. Muerte de Juan el Bautista. Herodes oyó hablar de Jesús, ya que su nombre se había hecho famoso. Algunos decían: este es Juan Bautista, que ha resucitado de entre los muertos, y por eso actúan en él poderes milagrosos. Otros decían: es Elías, y otros: es un profeta como los antiguos profetas. Herodes, por su parte, pensaba: debe ser Juan, al que yo hice cortar la cabeza, que ha resucitado. En efecto, Herodes había mandado tomar preso a Juan y lo había encadenado en la cárcel por el asunto de Herodías, mujer de su hermano Felipo, con la que se había casado. Pues Juan le decía: no está permitido tener a la mujer de tu hermano. Herodías lo odiaba y quería matarlo, pero no podía, pues Herodes veía que Juan era un hombre justo y santo y le tenía respeto. Por eso lo protegía y lo escuchaba con gusto, aunque quedaba muy perplejo al oírlo. Herodías tuvo la oportunidad cuando Herodes, el día de su cumpleaños, dio un banquete a sus nobles, a sus oficiales y a los personajes principales de Galilea. En esta ocasión, entró la hija de Herodías, bailó y gustó mucho a Herodes y a sus invitados. Entonces el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le prometió con juramento: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Salió ella a consultar a su madre: ¿qué pido? La madre le respondió: la cabeza de Juan el Bautista. Inmediatamente corrió a donde estaba el rey y le dijo: quiero que ahora mismo me des la cabeza de Juan Bautista en una bandeja. El rey se sintió muy molesto, pero no quiso negárselo porque se había comprometido con juramento delante de los invitados. Ordenó a un verdugo que le trajera la cabeza de Juan. Este fue a la cárcel y le cortó la cabeza. Luego, trayéndola en una bandeja, se la entregó a la muchacha y ésta se la pasó a su madre. Cuando la noticia llegó a los discípulos de Juan, vinieron a recoger el cuerpo y lo enterraron. En primer lugar, los poderosos no toleran voces proféticas. Las cábalas de Herodes, imaginando que el famoso Jesús es el mismo Juan Bautista resucitado, dan pie al evangelista para poner a Juan como protagonista con el relato de su martirio. Una confusión que sigue existiendo hoy en muchos dirigentes del mundo cuando se forjan un Dios hecho a la medida de sus intereses. Detrás de esas cábalas, Herodes revive el miedo supersticioso a Juan Bautista, a quien mató, aunque haya resucitado de entre los muertos. Y por eso actúan en él poderes milagrosos. Herodes es consciente del abominable crimen cometido y siente los miedos típicos de una mentalidad mágica. Como reconoce la historia, todo el reinado de Herodes está lleno de prepotencia y de poder sin control, y en consecuencia también lleno de miedo por un posible levantamiento del pueblo. En ese contexto también le molesta la voz profética del Juan Bautista, quien, como profeta de Dios, había denunciado el adulterio y el escándalo en el que el rey estaba implicado. Cegado por la pasión, con prepotencia y corrupción, acalla su voz, encerrándolo en su prisión de Maqueronte. En segundo lugar, el relato del martirio de Juan muestra la crueldad sin escrúpulos a la que llegan los poderosos para callar la conciencia crítica de los profetas de todos los tiempos. Es también un signo premonitorio de lo que espera Jesús a sus discípulos y a cuantos decididamente optan por su proclama del reino de Dios, reino de verdad y de vida, de justicia, de amor y de paz. La voz profética de Juan Bautista fue una amenaza para Herodes, para su vida personal y su cruel política. De igual manera, fue la palabra y la vida de Jesús para las autoridades religiosas y políticas de su tiempo. Y ha sido siempre así toda propuesta generadora de conciencia crítica frente a los sistemas tradicionales. Quienes detentan un poder totalizante se sienten amenazados y utilizan su poder para cobrarse con la vida de esas voces que pretenden imponer el miedo a base de violencia.
En tercer lugar, la carta a los Hebreos da hoy una serie de recomendaciones concretas sobre el modo de vivir en la comunidad cristiana. Ha de presidir ante todo el amor fraterno, la hospitalidad, la atención a los presos, a los maltratados, haciéndonos solidarios de ellos. También se ha de respetar el matrimonio y evitar la codicia del dinero, de modo que podamos decir: el Señor es mi auxilio, nada temo. El texto finaliza poniendo a Jesucristo como centro de nuestra vida y como luz de nuestro caminar. El Cristo histórico sigue siendo vivo en un eterno hoy. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, dice el texto. La llamada a ser servidores del reino de Dios supone un compromiso serio por la verdad, la justicia, la paz, la vida digna, el cuidado de la casa común. El seguimiento a Jesús nos lleva a este compromiso. Preguntémonos sobre nuestra disposición para afrontar los problemas y tribulaciones que este compromiso acarree, rompiendo con nuestras seguridades propias y estructurales. Estamos llamados a poner como centro de nuestra vida a Jesucristo, de ayer, de hoy y de siempre. Pongamos nuestra mirada siempre en Él, de modo que nuestro proceder quede iluminado por su modo de ser y de proceder. Y ante las dificultades y problemas que este seguimiento agarree, podamos sentir siempre con el Salmo: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién me hará temblar? Les saluda y bendice Pai Mariano.